Gente, el día de hoy vamos a tanquear el mapa de asuntos sospechosos nivel 18. Y lo que yo utilizo para este mapa pues es lo siguiente, ¿no? Pociones de gigantismo, poción de veneno menor, y uso para el mapa bocadillo de ternera y tortilla de cerdo. Obviamente utilizo la build de tanque normal, con la masa, con 2000 de generación de amenaza, 450 de salud, 20% de control de multitudes, que esto hace que sea similar a un 8-4 en control de multitudes, y la capa 6-3 de Breedwatch, ¿ok? Para el boss utilizo un monje 4.4 con 11% de ritmo de tiempo de espera, 1100 el de agro y 545 de salud máxima. Con una capucha de asesino 6-3 y una capa de Lincor 6-3. Ok chicos, esto es lo que utilizo para el boss y para el mapa. El set pues ya se lo saben: casco de soldado, armadura de guardián, zapatos reales, bastón de malicioso, capa de Breedwatch y masa de una mano. Me vas a preguntar, Weeblade, ¿se puede usar masa 8-4 con generación de amenaza 5-4 o 4-4? Sí se puede, pero esto ya se los explico en el video de cómo comenzar el tanque guiada definitiva, que lo verán en mi canal de YouTube o en la descripción del video, se lo voy a dejar para que lo puedan ver. Así que comenzamos. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer al inicio del mapa es juntar a ratitas. Y paso siguiente, vamos a esperar el CD de la W, muy importante, ¿ok? Porque si no luego no podemos adelantarlos un poquito y escapar del daño del daguero, ¿ok? Vamos a llamar el agro del daguero, los mods, tiramos una Q para mantener el agro y botas W, tiramos la R para ralentizar la pull y damos un básico. Lo siguiente es seguir caminando derecho, tiramos gigantismo cuando vemos que nos va a dar un golpe, casco y tiramos básico E para timear los básicos del mobs. Tiramos 3 básicos, Q, básico W y otra Q. Ahí el básico se bugueó porque le tiré el básico a una ratita, pero bueno, no hay ningún problema. Con eso hacemos dos cosas chicos. Primero, tiramos 4 básicos, si no fallamos el básico con la ratita, porque ahí le di clic a la ratita. Y segundo, activamos el cuarto básico con la W cargada con la capa. Ok, aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que los mods se quiten el escudo, tirar una E. Y tiramos 4 básicos y los contamos. Es realmente fácil, como pueden ver. Y ya terminamos la primera pull, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es fácil. Simplemente esperar a que se caiga este mob y seguir adelante, juntar las ratitas que siguen ahí adelante. Y hacer la pull del cofre, que es realmente fácil también, ¿ok? Terminamos. Esta pull, como ves, no tenemos gigantismo en CD. Lo único que vamos a hacer es fácil. Vamos a acercarnos al mob del que está ahí. Y vamos a ir directamente hacia el cofre. Tiramos botas. Básico casco. Básico E. Aquí tiramos Q. Básico W. Y otra Q. En este caso no sé qué pasó. Tal vez mi mouse está un poquito fallando. Creo que va a ser algún problema del mouse. Porque estoy dando los 4 básicos. Pero no sale el cuarto básico, no sé qué está pasando. Está raro. Pero bueno, ahí serían 4 básicos, ¿ok? Q, básico y W, y ya. Y sales con otra Q. Muy fácil, la verdad, de hacer. Aquí tiramos una Q más. Y estos mobs ya se cayeron, ya no falta de hacer nada más. Simplemente esperar a que caigan. Aquí cambiamos los zapatos de espectro o cambiamos a poción de calma. O hacemos lo que nosotros creamos que sea buena idea. Dado y debido a que ahora pues no tenemos los zapatos de tenacidad, pues es un poquito más complicado el tema de pasar por aquí, ¿no? Antes era más fácil, zapatos de tenacidad y ya, ¿no? Pero bueno, ahora es complicado por el tema de que pues tenemos que esperar más tiempo de CD, porque las botas tienen más CD, etcétera, ¿no? A 52 segundos. Aquí lo que tenemos que hacer es esperar un poquito. Yo me pongo aquí para esperar a que el mago baje. Lo puedo hacer con botas y sin botas, con zapatos. Si alguien le quiere decir específicamente zapatos reales, pues no hay ningún problema. Y bueno, vamos a esperar a que baje el mob. Porque si lo hacemos desde arriba, el mob va a empezar a darnos básicos y nos va a empezar a castigar. Entonces hacerlo desde abajo, ¿ok? Tiramos R para que los básicos del mob no duelan tanto. Y también para llamar bien la pull con todo de ratitas y el daguero. Tiramos básico E, básico Q, básico W y esperemos la siguiente Q. Entonces ahí tiramos los 4 básicos y las 2 Q. Muy fácil de hacer la pull. Ahí si quieren repetir lo pueden repetir. Aquí vamos a llamar a la ratita de abajo, que siempre la llamo porque luego los DPS pueden trolearla. Sí, me ha pasado mucho que llaman a los mobs de ahí del checkpoint. No sé por qué, pero siempre la trolean.
Entonces me gusta subir la ratita. Y bueno, vamos a seguir haciendo el siguiente pool. Para esta pool necesitaremos veneno o poción de fuego, como te guste más. Y vamos a posicionarnos aquí un poquito arribita de la pool. Y yo lo que estoy haciendo más que nada es esperar la capa. Esta pool me gusta hacerla con capa, con 4 básicos, para que cuando ya termine el root de la capa junto con los 4 básicos y W, pues dure sus 28 segundos correspondientes, ¿ok? Tiramos veneno, tiramos botas, R, D, básico Q, E, básico, básico, básico W y Q. Ahí está, todo hecho ya, facilito. Weeble, ¿es necesario que el healer nos tire R? No, no es necesario. Cuando tenemos la capa no es necesario. Pero se ayuda mucho al tema de hacer la pool porque te sientes más seguro, todo sale más rápido. Pero no es necesario, esta pool se puede hacer con chaqueta de healer o sin chaqueta del healer, ¿ok? Aquí vamos a lootear. Para la siguiente pool necesitaremos gigantismo, chicos. También se puede hacer sin gigantismo, pero yo les recomiendo con gigantismo si están aprendiendo a hacerla. Esta pool es un poquito peligrosa realmente. Y siempre usar gigantismo si el curador, el mob curador, aparece. Este es un mob que se buguea, no es ningún problema, simplemente que tire botas el DPS. Bueno, cayó. Es un mob que se buguea, que no es que se buguea, sino que se llama por el que lanza los barriles, ¿no? Se activa el que lanza los barriles, el mob está al lado y se llama. Realmente podríamos decir que es un bug para más fácil, pero realmente sí funciona, ¿no? Se llama porque está al ladito, ¿no? Bueno, ya vamos a tirarle una Q al mob, al gorila, tiramos una W y otra Q. Ahora tiene 2 Q y las ratitas tienen Q. Y nos ponemos en esta esquina. Si hay un barril que caiga hacia arriba de nosotros, nos movemos un poquito y ya, ¿no? Esperamos a que termine la W del gorila. Y tiramos la R. Nos acercamos al mob, tiramos un básico. Y lo que vamos a hacer es llamar a la pool completa y subirla. Básico botas. Tiramos casco. Y básico E. Aquí tiramos Q. Básico W y otra Q. Esta pool iba a quedar perfecta, pero empezaron a pegar los DPS. Creo que el healer me curó y movió un poquito la pool, pero no hay ningún problema. O sea, nosotros podemos acomodarla ya cuando se acabe la W, o el healer con su habilidad puede acomodarla un poquito. Pero igualmente, como ven, está cayendo bien. Así que bueno, ahí fue un problema más que nada, pues ya sea porque los DPS pegaron antes, o ya sea porque el healer pegó antes. No, eso ya es normal, suele pasar. No todas las pools salen perfectas. Y es algo que tienen que entender, ¿no? Pero, bueno, la verdad quedó decente. Aquí lo único que tenemos que hacer es jugar con la pool, tirar la E, la W, etc, etc. Mientras que caen los mobs. Desde que ya cambiaron la parte de arriba, que parchearon el bug, parchearon el posicionamiento, etcétera, pues tenemos que hacer esta parte. Tiramos botas y casco y tiramos una en medio para stunear la pool. Tiramos Q, W y otra Q. Como ven, aquí no tiré 4 básicos porque es una pool que cae demasiado rápido y la verdad pues no es necesario. Lo único que tenemos que asegurar es que tengamos 2 Q y la W con la capa. Entonces, ¿cómo aseguramos eso? Tirando la E, la Q y la Q de nuevo y ya. Ok, chicos, eso es algo que también uso en muchos mapas, que simplemente tiro la E y la W. Eso lo uso mucho en los mapas de, no sé, Fungicida, Guerras Pétreas, etcétera. En el mapa trato de dar 4 básicos siempre, porque hay muchos gorilas que son los que tienen el escudo, ¿no? Mucha gente no conoce el nombre del mob, pero son los que tienen el escudo. Aquí lo que vamos a hacer es esperar al mob, al gorilita, que es un patrol, que va pues caminando de arriba abajo. Y agarramos el veneno o poción de fuego, la que más les guste. Lo único que vamos a hacer es tirar el veneno y ir hacia la W. Y luego volver hacia el norwest, hacia el noreste. Es muy fácil de hacer la pulita, la van a ver. Nomás que llegue el mob. Si tarda un poquito cuando está muy al fondo. Marcamos al mob y tiramos el veneno. Nos vamos hacia la W. Tiramos RD. Básico Q, E. Y aquí tiramos otro básico, otro básico, otro básico, W y la Q. Con eso hicimos los 4 básicos para activar la pasiva de la masa, más la capa. Nuestro stun va a durar lo máximo posible. También depende mucho del control de multitudes que tengas en la masa. También depende mucho del IP, depende mucho también pues del spec, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí ya ustedes deberán saber cuánto dura su W con 4 básicos cargados junto con capa. La mía dura 27 segundos, aproximadamente 28 segundos.
Aquí subimos, tiramos las ratitas y tiramos una W directo. Ya que ya va a caer el gorila, ya van a caer las ratitas. Para el boss, yo voy a utilizar un monje. Les enseñé al inicio junto con la masa, recuerden. Para que vean qué es lo que tiene mi monje y mi masa. Ya deberían saberlo. Me lo voy a cambiar. Si ven que voy un poquito lento es porque estoy haciendo stream mientras que hago el mapa. Así que bueno, normal que va un poquito lento. Y bueno, este boss lo recomiendo mucho hacer con tortilla. Dado que entre mejor spamemos las habilidades, mucho mejor. Incluso mi monja tiene tiempo de espera reducido. Vamos a llamarla con la E. Y vamos a tirar las botas para ir cargando y teniendo menos en la E. Y aparte, puedes movernos mucho más rápido hacia la posición donde vamos a tener. Aquí recomiendo mucho esquivar las áreas del piso. Aquí tenemos la R básico y W y E, ¿ok? Y tiramos la D después de que nos empuje. Si la tiramos antes de que nos empuje, nos va a empujar y nos va a cansar la D. Aquí esperamos un poquito, tiramos la D, la W y la E. Y tiramos de nuevo los zapatos para tener menos CD. Y vamos dando básicos para recuperar maná y la Q de vez en cuando, pues para mantener el agro. Aquí tiramos la R de nuevo. Y la W antes de que termine la R. Tiramos otra vez la capucha para mantener CDs. Antes de que se acabe la W, tiramos la W y la E. Y luego tiramos los zapatos. Es una verdad, una rotación demasiado fácil de aprender. Y siempre esquiven esas áreas porque realmente pues hacen mucho daño. Aquí antes de que se acabe la E tiramos la R. Y antes de que se acabe la R tiramos la W y la E. Luego tiramos la capucha de nuevo. Y antes de que se acabe la W o cuando se acabe la W volvemos a tirar la W junto con la E y luego tiramos los zapatos. Ya ven la rotación, realmente es fácil. Y lo único que tenemos que hacer es esquivar esa área del piso que luego nos hace demasiado daño y no vale la pena recibir ese daño. Tiramos la R cuando se acaba la E o justo un poquito antes de que se acabe. Y antes de que se acabe la R otra vez W y E. Y luego la capucha. Como ven es demasiado fácil tanquear el boss así. Y ya terminamos el mapa 18 de Asuntos Sospechosos. Muchísimas gracias por haber visto este video y hasta la próxima. Bye bye.